Ya lo pudimos poner ahí. Estamos viendo prácticamente el último tema en el libro. El compromiso último que estamos también estudiando es trabajaremos para proteger nuestro matrimonio. Y la manera de cerrar del autor, si tuvieron oportunidad de leer, es podernos explicar cómo es que entonces va a haber cambios en nuestro matrimonio, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando hemos ido leyendo el libro, hermanos, nos damos cuenta, y siempre hemos dicho esto, nos damos cuenta de lo que hace falta, y de lo que debemos hacer también vamos aprendiendo, pero muchas veces nos damos cuenta también de lo lejos que estamos de eso y de las carencias que puede haber en el matrimonio, y eso puede llegar a desanimar muchas veces también. Pero lo que vamos a ver hoy, y si traen sus libros, les voy a pedir que me vayan siguiendo. Ahora no tenemos el sonido ambiental, entonces yo voy a leer para que podamos ir ahí juntos. Pero lo que nos vamos a dar cuenta, hermanos, es del trabajo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Entender que el trabajo tendrá que ser diario, permanente. Que si en algún momento pensamos que ya avanzamos, necesitamos darle gracias a Dios, pero siempre estar entendidos que no hemos llegado y que necesitamos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, viendo aquí este tema, noten por favor en la página 269. Algunas veces algunos de ustedes decían, bueno, ¿y ahora qué hacer? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y mira lo que dice página 269, el inicio del párrafo allí. Y si traes tu libro, vamos a leer juntos para que ustedes lean. Leemos conmigo también. Lo vamos a hacer como hemos hecho, aprendiendo de lo que el autor también creo que el Señor le ha enseñado a través de la palabra. Y noten por favor, comenzamos el primer párrafo donde dice entonces. ¿Listos? Ok, vamos a leer. Entonces, ¿qué es lo que hace posible un matrimonio de unidad, entendimiento y amor? Esta clase de matrimonio, si quieren yo lo leo, lo voy leyendo. Esta clase de matrimonio es el resultado del compromiso de trabajar arduamente por el resto de la vida matrimonial y confiar profundamente en la gracia transformadora de Dios. Así inicia el capítulo el autor, y esto es lo importante. Necesitamos trabajar, hacer lo que el Dios nos dice que tenemos que hacer. Y entender que necesitamos la capacitación de la gracia de Dios. Nosotros mismos, por nosotros mismos no se podrá lograr, pero si nosotros no hacemos el trabajo, pues tampoco se va a lograr. ¿Sí? Hay dos elementos importantes que es nuestra obediencia y la gracia capacitadora de Dios. Eso es muy importante. El autor dice, ¿y cómo se obtiene ese compromiso de trabajar por el matrimonio y confiar en la gracia? Hay una sola y única cosa que puede crear en ustedes este compromiso de trabajar arduamente y confiar. Esta cosa es la adoración. Hermanos, ¿te has sentido desmotivado a seguir haciendo cambios? Es decir, aprendimos algo y dijimos quizás sí, lo vamos a hacer, lo tengo que llevar a la práctica. Pero se presenta ese momento de esa charla, de esa actitud que a ti te causa tanto problema de tu esposo o tu esposa, y entonces nuevamente regresamos al mismo hoyo y sentimos y pensamos, ¿para qué seguir? O ya no lo vamos a hacer. O al final que Dios lo cambie o que Dios la cambie, ¿no? Esa es como nuestra idea. Pero nosotros estamos entendiendo algo importante. Tengo que trabajar. ¿Qué me va a motivar a no dejar de hacer lo que debo de hacer? Y el autor dice, esto que es lo único que te hace seguir motivado se llama adoración. Adoración. ¿Qué es lo que está diciendo el autor, hermanos? ¿A quién se debe adorar? ¿Quién es digno de toda adoración? Solamente Él, solamente Dios. El punto aquí, hermanos, importante es que vas a hacer las cosas solo cuando estás motivado por agradar, por glorificar y por servir a Dios. Si Él no es el centro, si Él no es el que produce esta motivación, si la adoración no es el motor, simplemente vamos a fracasar permanentemente. Entonces es la adoración.
Y dice el autor también enseguida, leo este párrafo, ahí síganme con su vista, 269, dice, piensen en el compromiso que hace posible un matrimonio maravilloso que honra a Dios, el compromiso del cual trata este libro. ¿Qué necesitan para lidiar honestamente con sus pecados, debilidad y errores? Trabajo arduo y confianza. ¿Qué se requiere para hacer que el crecimiento y el cambio sean su objetivo diario? Trabajo arduo y confianza. ¿Qué se necesita para edificar un fundamento sólido de confianza? Trabajo arduo y confianza. Si te das cuenta, son los temas que hemos ido viendo en el libro. ¿Qué es necesario para edificar una relación de amor? Trabajo arduo y confianza. ¿Qué hace posible lidiar con sus diferencias con aprecio y gracia? El trabajo arduo y la confianza. ¿Y qué hay que hacer para proteger el matrimonio? Trabajar arduamente y confiar. Estamos hablando de un estilo de vida que dura toda la vida y que consiste en un gozoso trabajo marital. Una vida que los esposos comparten mientras se apoyan en la gracia de Dios. ¿De dónde obtienen lo que necesitan para hacer lo que les corresponde? ¿De dónde obtienen lo que necesitan para hacer lo que les corresponde como pareja? Ahora, trabajo arduo y confiar, pero como dice él, la base de esto es la adoración. Ahora, quiero que pensemos un momentito. Y vamos a leer algunas líneas que refieren a esto. Pero la pregunta es, ¿adoras a Dios? ¿Sabes una cosa? Podemos estar involucrados en muchas cosas en la iglesia. Ahora, ¿quién más involucrado puede estar en la iglesia sino el pastor y su familia? ¿Cierto? O sea, si alguien asiste más a la iglesia, quieran que no, es el pastor. Y si alguien asiste después del pastor más a la iglesia, quieran que no, es su esposa. Pero eso no quiere decir que las cosas estén funcionando, por ejemplo. Eso no quiere decir que estamos avanzando. Muchas veces, en muchas ocasiones, hemos visto nuestro matrimonio como algo que sería vergonzoso, en algunas ocasiones incluso, que los demás pudieran ver que estamos en algún problema, en alguna dificultad, y que los hermanos lo vieran y lo conocieran. Ha habido muchas veces en que yo he sentido, qué vergüenza sería. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. Y ella es la esposa no es la primera dama, pero es la esposa del pastor. Y cuando piensas en eso, entonces te das cuenta que no por estar en la iglesia y en las actividades, realmente estás adorando a Dios. Porque tiene razón el autor. La base para que esto realmente acontezca se llama adorar a Dios. La pregunta es, ¿entiendes qué es adorar a Dios? ¿Entiendes cómo tú y yo debemos y podemos adorar a Dios? El autor dice lo siguiente en la página 270, pero hablando de él y su esposa, pero con todo lo que amo, aprecio y respeto a Luela, reconozco que ella no es perfecta, aunque está mucho más cerca de ser lo que yo. Sí, ella es una mujer de carácter, pero el pecado aún vive en ella tanto como en mí. La batalla aún ruge por el control de nuestros corazones en esos pequeños momentos en los que toda pareja vive. Anhelamos que nuestra vida sea amorosa, pacífica, unida y productiva. Nuestro deseo número uno es que nuestro matrimonio le sea agradable a Dios, pero no siempre lo ponemos a Él delante de nuestros ojos. Hay veces en que queremos seguir nuestro propio camino o queremos ir más allá de los límites. Hay veces en que dejamos que las diferencias que Dios ha creado entre nosotros sean motivo de conflicto. En ocasiones se nos hace difícil escuchar, perdonar, servir o dar, pues nuestro egocentrismo obstruye el camino del amor. Cuando fallamos en dejar pasar por alto ofensas menores o convertimos una cosa pequeña en algo grande. Hay veces en que nos llenamos de tantas ocupaciones que nuestra relación sufre las consecuencias. Esos problemas, hermanos, que se están manifestando permanentemente en nuestra vida, como decía, puede llevarnos al desánimo, pero algo que dice el autor es que hemos avanzado, pero no podemos dejar de trabajar. No podemos dejar de seguir adelante. Ahora, hermanos,
¿Cuál es el problema en todo esto? Que tenemos que entender que primeramente que nada, lo que debo arreglar es mi relación con Dios. Esta es la parte de adoración. De ahí es de donde surge una buena relación horizontal, dice el autor, solo cuando la relación vertical es correcta. Solamente cuando individualmente nuestra primera motivación y anhelo es obedecer, amar a Dios por encima de todas las cosas, como dice la ley del Señor, es que voy a empezar a amar al que está a mi lado de manera correcta. Entonces, la adoración, hermanos, es la única manera en que podamos vivir de la manera que Dios nos dice. Dice el autor, página 271. Quizá va a ser complicado que me ubiquen ahí en cada uno de los puntos, pero si lo logra hacer, párrafo intermedio, dice, la única manera de vivir de esa manera, de la manera en que entiendo que debo de vivir mi matrimonio para agradar al Señor, es cuando cada día es también un día de adoración. La adoración realmente es el fundamento de todo matrimonio que no solamente es bueno, sino bueno a largo plazo. Los buenos matrimonios se edifican verticalmente antes de edificarse horizontalmente. Los matrimonios en conflicto deben ser reparados verticalmente antes que puedan ser reparados horizontalmente. Él lo dice de otra forma, solo cuando Dios está en el lugar que le corresponde, es que las otras cosas estarán en su lugar correspondiente. Si el amor a Dios no es la fuerza práctica que mueve mi vida, lo que lo hará será el amor a mí mismo. Si el reino de Dios no es la razón por la que hago lo que hago en mi matrimonio, mi reino egocéntrico lo será. El punto, hermanos, es que es una guerra y una lucha en realidad para decidir quién es el que va a reinar en ese matrimonio y en mi vida de manera personal. Si hiciéramos un pequeño examen y pensaras cuánto has avanzado, cuánto hemos avanzado, y quizá podrías pensar, si quieres, entonces, solo cuando Dios está en el lugar que debe estar. Hermanos, cuando vemos un matrimonio que no está andando y no está avanzando, no lo dudes. Lo que le falta es una relación correcta con Dios. Pregúntate cuánto oras, honestamente. Pregúntate qué lugar tiene la Escritura en tu vida. Y eso está íntimamente relacionado con la forma en que estamos viviendo. Ahora, no me refiero solamente, a veces cuando decimos leer la Biblia suena monótono porque precisamente pensamos solamente en un requisito de pasar por hojas en un español que luego batallamos en leer, con algunas ideas allí que necesitamos al pastor para que nos las explique, porque pensamos que solamente el punto es leer la Biblia y recibiremos bendición, pero ese no es el punto. El punto es que si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra te habla. Es cierto, hay pasajes complicados, hay libros con una idea que requiere un poco más de contexto, pero la verdad, hermanos, es que lo que nos falta es meditar en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer y queremos que nuestras reacciones sean correctas. Queremos que nuestras palabras sean correctas. Quiero que mi esposo o mi esposa cambie. ¿Y cuánto tiempo pasas orando por él o por ella? Lo iba a mencionar un poco más adelante, pero esto es algo maravilloso en cuanto a la gracia de Dios y la vida de adoración a Dios. Cuando tú te pones y cuando yo me ponga a adorar a Dios, ¿sabes qué sucede? Al hacerlo, y por ejemplo yo me arrodillo y voy a orar por mi esposa, por todos sus diferentes circunstancias, virtudes y defectos, y yo comienzo a pensar en los defectos de mi esposa, por ejemplo, aquello que yo digo, Señor,
obra en ella, ella necesita cambiar en algún aspecto en particular. Esto es lo maravilloso. El Espíritu Santo también te comienza a hacer darte cuenta de las cosas que en primer lugar en ti no están bien. Pero eso rara vez pasa y por lo tanto hay un avance mínimo en la vida matrimonial, porque no hay una vida de adoración personal. No hay una vida de adoración personal. Hermanos, la estadística es sumamente baja en las iglesias de cuánto ora un creyente y de cuánto lee un creyente las Escrituras. ¿Cuál es el resultado? Lo que dijo Cristo: y cuando venga el Hijo del Hombre en su regreso, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿tendrá hombres y mujeres que viven por fe realmente, que le adoran? Lo que pasa es que el problema es nuestra adoración. Dice el autor una frase que me llamó mucho la atención. Mi problema nunca ha sido que no he amado lo suficiente a mi esposa. No, mi problema siempre ha sido que no he amado lo suficiente a Dios. Y por esa razón no he amado a mi esposa como debiera. Esta es la esencia del asunto. La guerra por nuestros matrimonios es una guerra de adoración. Y yo lo diría con los temas que hemos ido viendo como iglesia. La guerra en nuestro matrimonio, hermanos, es la misma guerra espiritual que nos habla Efesios 6. ¿Por qué? Porque estamos atacados por los engaños de Satanás y los sistemas de este mundo, y esas mismas cosas las tenemos en la misma casa. Las practicamos en nuestras relaciones interpersonales. Es una guerra espiritual, la cual, dice el Señor, no des lugar al diablo. Y sucede frecuentemente en las paredes y el techo de nuestro hogar, que estamos dando entrada, que estamos dando por nuestras acciones y palabras, estamos dando lugar al trabajo de Satanás. Estamos dando lugar al engaño de Satanás. ¿Sabes? Hay quienes, en lugar de pelear, han hecho un pacto como de, ¿cómo decirlo?, de paz. En el sentido de decir, ok, para ya no pelear, entonces cada quien que vaya por su lado. Ya no le voy a decir, vamos a evitar charlar, vamos a evitar estar discutiendo. Y el argumento, hermanos, que no funciona es aquel que dice, y que Dios haga. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios va a hacer algo? ¿Por qué Dios va a hacer algo cuando nosotros como hijos desobedientes no hacemos lo que Él nos dice que hagamos? ¿Y por qué Él lo va a hacer? Aquello que me manda que yo lleve a cabo. Es una guerra espiritual que estamos librando permanentemente en nuestras vidas personales. En lugar de satisfacerme escuchando a mi esposa, platicando con ella, yo puedo buscar mi satisfacción personal viendo la televisión. Yo puedo buscar mi entretenimiento oyendo hablar a alguien sandeces. Yo puedo estar absorbiendo mi tiempo en un trabajo, en una actividad en la cual no hay pleito, en lugar de hacerlo con mi esposa. Y al final de cuentas, cuando eso está pasando, sigue siendo una guerra espiritual. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 6? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Y esa lucha, hermanos, es una lucha real, permanente, y es, como dice aquí, una guerra por la adoración. El terreno en el que un buen matrimonio crece, dice el autor, página 272, es el terreno de la adoración. Y el fruto que un buen matrimonio produce es el fruto de un romance a largo plazo, dulce y mutuamente satisfactorio. La adoración realmente es el terreno de un matrimonio maravilloso. Es el punto de la adoración. Ahora, leo algo más y luego da el autor dos aspectos importantes de lo que implica la adoración. Dice, puesto que Dios reclama no solo el aspecto religioso formal de tu vida, sino tu vida entera, tu relación con Dios determina tu relación con todo lo demás. La vida y la adoración no se pueden separar. Hay una realidad. Estamos adorando permanentemente algo.
Siempre adoramos, siempre nos rendimos ante algo, ya sea Dios o ya sea cualquier otra cosa. Entonces, como dice el autor aquí, tu relación con Dios determinará tu relación con todo lo demás. La vida y la adoración no se pueden separar, sea que lo reconozcas o no. Tú te pasas adorando todo el día. La pregunta es, ¿qué es lo que adoras? Déjame hacer conexiones concretas entre la adoración vertical, es decir, el amor por Dios, y la horizontal, el amor por tu cónyuge, como una manera de resumir el contenido de este libro y darte así una herramienta más para evaluar tus pensamientos, deseos y respuestas en tu matrimonio. El autor toca dos puntos principales. Número uno, cuando tu vida es moldeada por la adoración a Dios, vives con sus planes y propósitos en mente. Adorar a Dios implica que lo que se va a poner en marcha no es mi manera, no es mi plan, sino el plan que el Señor me marca en su palabra. Cuando tu vida es moldeada por la adoración a Dios, vives con sus planes y propósitos en mente. Hermanos, quizás se parezca mucho nuestra relación matrimonial. Yo creo que hay dos aspectos. Como unos boxeadores que desde en la mañana se ponen los guantes para ver quién va a ganar las batallas en este día, cada batalla que se va a presentar, a ver quién va a tener la razón y cuál es la que se va a llevar a cabo. O va pasando el tiempo y lamentablemente hay muchos matrimonios ya adultos, por decirlo en cuanto a edad, que uno de los dos ha dicho ya, basta y por eso ya no hay pleito, porque ya no voy a decir nada. Ya que pase lo que tenga que pasar. Uno está frustrado, ¿verdad? Porque todo el tiempo era ponerse los guantes para poder luchar y para poder llevar a cabo mi plan y a ver quién ganaba. Adorar a Dios es que se ejecute el plan del Señor. Adorar a Dios es que sea lo que Él dice, lo que reine. Les he puesto ejemplos de mi matrimonio. De manera frecuente pasan cosas, es obvio. Pero hoy sucedió algo cuando estaba ayudando a mi esposa con esos ricos frijolitos que trajo en esta ocasión. No, estábamos en la mañana, yo le estaba ayudando un poco en algo que estaba haciendo. Y ella comentó algo de manera bien, o sea, me dijo algo, pero que se contraponía a lo que yo había pensado, diseñado y declarado. Soy muy orgulloso y cuando digo algo no quiero quedar mal. Ese es mi problema. Bueno, entre muchos, mi amor, pero ese en este caso que estamos mencionando. Entonces, algo que yo dije, ella me corrigió y me dijo, no, es que mira, es así y así. Y entonces yo al estar apachurrando los frijoles, comencé a sentir como que los frijoles estaban calientes y yo también. Y entonces como que era más con energía ese movimiento. Sí, ese movimiento en los frijoles. Yo no dije nada porque yo no quería discusión, pero ella se dio cuenta de que yo estaba cambiando. Y entonces yo comencé a ser sarcástico en lo que decía. Muy bien, no importa, yo ahorita cambio lo que yo dije, como una manera de castigarla. Y ella lo sabía. Y cuando me pregunta y me dice, oye, ¿y por qué te molestas? En ese momento tenía dos opciones. Una, seguir machacando los frijoles con energía y seguirle diciendo, no pasa nada, yo estoy bien. Pero si tú quieres podemos hacer eso, como es la manera normal de reaccionar. O cuando ella me dijo, oye, yo veo que te molesta el poderle, y me estás hablando sarcásticamente, ella me dijo así honestamente. Tenía dos opciones, seguir así, pero lo que hice fue pensar por un momento. Levanté mi mirada, si ella puede acordarse, y yo le dije algo, perdóname, porque eso es cierto. Decidí en ese momento que el que tenía que reinar era Dios. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo mi esposa, estás pecando, y yo podía resistirme y decir, no, yo no soy un pecador. O darle lugar al Señor que me dice que el pecado está en nosotros
y decirle al Señor, perdóname por lo que estoy haciendo? Y decirle a ella, perdóname por esa situación. Y entonces, permitir que Dios sea el que obre en estas cosas que nosotros no luchamos para que sucedan. Al final no era que se cumpliera mi propósito ni su propósito, sino que lo que se hiciera fuera lo verdadero, lo correcto, lo que dé gloria al Señor. No mi plan ni su plan, sino el plan de Dios. Entonces, en lugar de que busques que se haga la voluntad tuya en tu matrimonio, que la otra persona se someta a tus planes, encontrarás gozo en que lo que se cumpla sea la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, procurar que no sea que mi cónyuge se sujete a mí, no pretender que lo que se haga realidad sea lo que yo quiero y que le pueda forzar y obligar a hacer mi voluntad con mis caras, con mis palabras, con mis reacciones, sino que busque hacer la voluntad de Dios y tratar con gracia a mi esposa y que ella haga lo mismo conmigo. Solamente cuando tu vida es moldeada por la adoración, vives sus planes y propósitos en tu mente. Leo algo en la página 273 al final. La última línea, nota lo que dice. Si tú te casas impulsado por los sueños de tu propio reino, vas a decir que amas a la otra persona, pero lo que realmente estarás haciendo es procurar manipularla para que de alguna manera sirva a tu reino. Si logras hacer eso y la persona asiente, estarás feliz y contento de estar casado, pero si la otra persona se resiste, estarás decepcionado, insatisfecho y te preguntarás si has cometido un terrible error. Alguien dijo, no recuerdo honestamente quién fue, que decía que parecía la relación matrimonial como si fuéramos ¿cómo dijo? No sé, como dos hombres peleando, ¿no? A ver quién es el que va a cumplir la voluntad del otro. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos estableciendo nuestro propio reino. Nota la página 274, segundo párrafo. Adorar a Dios en tu matrimonio hace que esto explote. Cuando adoran juntos a Dios y buscan su reino, ustedes cesan de procurar que sea su propio reino el que venga y que sus voluntades sean hechas. Dejan de manipular, dejan de exigir y tratar de reclutar a su cónyuge para el servicio de sus reinos. Dejan de examinar a su cónyuge y su matrimonio a través de los lentes de sus necesidades, deseos y sentimientos. Cuando adoran a Dios, las exigencias dan lugar al servicio. Los reclamos dan lugar a la gratitud y la insatisfacción da lugar al gozo, porque el egoísmo ha dado lugar al amor a Dios y al amor al cónyuge. La adoración cambia radicalmente sus expectativas y la manera como se relacionan el uno con el otro. Y vuelve a decir el autor, mi problema era que no amaba a Dios suficiente y por eso no amaba a Luela como debía, su esposa. Hermanos, a veces he escuchado esto, he preguntado o nos hemos dado cuenta, y yo creo que a todos nos pasa, porque es con el que más tenemos problema, con el que duerme a nuestro lado, ¿no? Llega un punto en que ya no amas a la persona. Dice el Señor que amemos a nuestros enemigos. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, no estás amando a Dios como debes amarlo. Porque solo cuando lo ames, aprenderás a amar al que está a tu lado de manera correcta. La única manera, el único camino, se llama adoración. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que se ejecuta en nuestra vida diaria? ¿Oramos a Dios por nuestro matrimonio y nuestro cónyuge permanentemente? ¿Realmente me interesa que lo que se cumpla sea la voluntad de Dios? Hermanos, una pregunta, ustedes respóndanme en este momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué oramos por otros? ¿Cuál es la razón de orar por otras personas? Interceder por otras personas. Fundamentalmente, ¿cuál es el origen de esa bendición que tenemos de interceder por alguien más? ¿Cuál es, hermano? Si alguien está haciendo algo mal, ¿por qué orar por alguien? O si alguien está en dificultad, ¿por qué orar por alguien? A ver, una hermana que me hable. ¿Quién quiere decir? ¿Por qué oramos por alguien más? Hermana mujer.
Naiden. Pues porque tiene un sentimiento de un deseo de querer ayudarla, de que Dios sobre en su vida. Es como un cariño. ¿Ok? Por amor. Pero ¿cuál es la intención principal pensando en esa persona? ¿Qué es lo que buscamos al orar? Oramos por amor por esa persona, pero ¿por qué? ¿Qué queremos que en ella suceda? ¿Ok? Que Dios toque sus vidas. ¿Por qué? ¿Tocarlas por qué? Si están bien, ¿por qué Dios va a tocar sus vidas? No es pregunta. O sea, sí que toque sus vidas, pero que toque sus vidas, ¿por qué si ella está bien? A lo que voy es, cuando oras por alguien es porque esa persona tiene una necesidad. ¿Qué necesidad? Particularmente vamos entendiendo que hay áreas en su vida que Dios tiene que intervenir porque tiene una necesidad. Y por eso oramos por esa persona. Pregunta, ¿por qué no oras por tu esposo o tu esposa? ¿Por qué no? ¿Porque es perfecto? O sea, porque dice Jonathan, por eso ella no tiene que orar, porque es perfecto su esposa. Ok, no, pero piensa en esto. ¿Por qué no oramos por ellos, por mi esposa y mi esposo? ¿Acaso es perfecto? No. Lo que sucede, hermanos, es que no estoy amando a Dios lo suficiente. Porque si amara a Dios lo suficiente, me preocuparía porque esta persona no está adorando a Dios. Porque esta persona está en situaciones en las que con Dios no está. Dios necesita obrar en él y ayudarla porque no está bien algo. Porque decía la hermana, porque sentimos amor por esa persona y sabemos que es el único que le puede ayudar. Pero ¿por qué no oras por tu esposo si tú sabes perfectamente, y tu esposa, que tienen profundas necesidades? Que hay áreas en las cuales no está bien. ¿Sabes qué está pasando y sigue pasando? Que lo que está en marcha es mi plan. No lo que Dios, no el plan de Dios, sino mi plan. Y como no se ajusta a mi plan, tampoco voy a ir y le voy a decir, Señor, hazlo como yo quiero. Pero no voy y le digo al Señor, cámbialo a lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque al final es mi plan el que sigue en marcha, funcionando en mi relación. Necesitamos entender que hay que amar a Dios. Dice el autor que la adoración nos pone en nuestro lugar, nos hace entender la necesidad que tenemos de Dios. Y hay una cuestión aquí que quiero mencionar también en este punto, en cuanto a que primero que nada requerimos entender que una vida moldeada por la adoración a Dios es cuando vives con sus planes, propósitos en mente. Ok, si sus planes y propósitos son los que tú quieres que reinen en tu vida, la pregunta es, ¿estás feliz con tu esposo? ¿Con tu esposa? Hemos visto esto a lo largo del libro. ¿Te describiría tu cónyuge como una persona consistentemente agradecida y que aprecia la relación matrimonial? Tu esposo o tu esposa diría, mi esposo siempre está agradecido por nuestro matrimonio. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque creo que hemos entendido que estás casado con la persona correcta. Pero si tú niegas que es la persona correcta, estás negando que el plan de Dios es correcto. Y estás pensando que te equivocaste, es decir, que el plan que falló fue el tuyo. ¿Te describiría tu cónyuge como una persona agradecida por tu relación matrimonial? Hermanos, ¿cómo se ve en nuestro matrimonio la falta de gratitud a Dios? A ver, hermano Manuel, ahora sí le voy a preguntar directamente a usted. ¿Cómo se ve en nuestro matrimonio la falta de gratitud a Dios acerca de nuestro cónyuge? ¿De qué manera se llega a ver? Falta de gratitud a Dios. Denme pistas, dice. ¿Cómo se ve la falta de gratitud? Pues, bueno, simplemente con un mal comportamiento de tu esposa, no siendo
a lo que Dios nos pide, ¿verdad? De nuestro comportamiento con nuestro cónyuge, el tener un buen trato, el tener una buena relación, el ser comprensivo, el perdonar. Yo creo que todo ese tipo de cosas que necesitamos hacer, si no las hacemos, creo que se ve de una manera desanimante. Okay. No hacer eso. No sé si Sí. pero No, sí. Ahora, piensen en Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos llevaron a cabo su plan personal? ¿Recuerdan? Satanás los engaña a Eva. Ellos deciden hacer algo. Su plan se pone por encima del plan de Dios. ¿Y cuál es la evidencia de ese vivir en mi propio reino y no en el de Dios? ¿Qué sucedió cuando viene Dios y le pide cuentas a Adán? ¿Qué fue lo que dijo? El problema aquí es la mujer que tú me diste. Es decir, yo no me equivoqué. El que en últimas instancias se equivocó, eres tú. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? Nuevamente, eso muestra la falta de adoración, muestra falta y se manifiesta en falta de gratitud por tu relación. Si tú estuvieras agradecido por tu matrimonio, lucharías y trabajarías por él. Pero si vives en una queja por tu matrimonio, simplemente no vas a querer hacer nada. Y de esa manera, no haciendo nada o comportándonos de la manera que no es la correcta, muestra que estamos desagradecidos delante de Dios. Solo cuando un esposo y su esposa aman al mismo rey y buscan de manera práctica el mismo reino, pueden esperar una unidad, un entendimiento y un amor funcionales. Qué bendición es cuando estás casado con alguien que teme al Rey de Reyes como tú lo temes, que amas al Rey de Reyes que tú amas. Y solo cuando ambos se someten a ese reino y a ese Dios, entonces pueden esperar que haya unidad, entendimiento y amor funcionales. Entonces esto implica, hermanos, mi relación personal con el Señor. Hay áreas en tu matrimonio, dice el autor, donde tus acciones y respuestas están aún ajustadas apenas lo que tú quieres, sientes y estás convencido de lo que necesitas. Es decir, ¿sigues tú ajustándote a tu propia plan y reino personal? ¿En qué áreas quieres que se siga cumpliendo lo que a ti te interesa y no lo que Dios está diciendo? Entonces, en primer lugar, una vida de adoración es una vida que está moldeada y que ha tomado el plan del Señor para vivirlo, no su propio plan. Y en segundo lugar, la adoración se ve de esta manera. Cuando tu vida está moldeada, página 277, cuando tu vida está moldeada por la adoración a Dios, no tratas de hacer el trabajo de Él. No tratas de hacer el trabajo de Él. ¿A qué se refiere con intentar hacer el trabajo que solo Dios puede hacer? A ver, ahora sí una hermana. Hace rato las hermanas no dijeron nada, ¿verdad? Muy bien, voy a empezar a decir nombres. Hermana Mari. Eso, hermana. Hermana Mari, ¿cómo es que a veces tratamos de hacer el trabajo que le corresponde a Dios en nuestra relación matrimonial? Ok. ¿Más? ¿Algo más? ¿No? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguna otra hermana? ¿Cómo se ve el tratar de hacer el trabajo en mi matrimonio que solo Él puede hacer? Particularmente, ¿en qué área, hermanos? En querer cambiar. En la forma de ser de Él. Así es. Pero como usted dice, también tenemos que cambiar nosotros. Okay. Así es. De esa manera es que estamos haciendo el trabajo que le corresponde solamente a Dios. He visto hermanas que aman al Señor y que realmente sus vidas están amargadas, que realmente sus vidas están frustradas. Y no sé por qué decir hermanas, creo que ha sido el mayor ejemplo que he visto, pero seguramente está lo contrario, ¿no? Hombres que están frustrados, amargados y que son creyentes, cristianos. ¿Cuál es el problema? Que intentaron
hacer algo que es imposible que tú puedas hacer? Cambiar a tu esposo. Por ahí, nada más una Dígame usted. ¿hasta qué punto es hacer el trabajo de él y hasta qué punto la ayuda idónea? Okay. Porque también a veces la ayuda idónea pues sale con, o sea, de que, pues sí, tampoco agradecida, ¿verdad? En ese sentido de que ya empieza el pecado del otro a reaccionar y a contestar. Ujú. Ok, sí, no, Dios va a obrar, pero hasta qué punto sí puedo seguir contribuyendo, ¿no? O ayudando, pues ayuda idónea. Okay. Ayuda idónea ¿para qué? ¿Para qué el Señor llamó ayuda idónea a Eva? ¿Para qué? A ver, Cristi. Es ayuda idónea. Es ayuda idónea, es cierto. Y dice la Escritura que la mujer es ayuda idónea de su esposo, ¿cierto? Ahora, aquí no particularmente habla el texto de que son mutua ayuda idónea, sino entendemos aquí que hay un liderazgo y que la esposa iba a ser la ayuda idónea, ¿cierto? Ahora, ¿ayuda idónea para qué? ¿Para qué se requería ayuda idónea? El continuar, él hiciera las actividades que Dios le había hecho, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es, hermana? Para que él cumpla su rol como esposo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apoyarlo. Y yo creo que una parte muy importante ahí es descansar en Dios y entender que yo no lo puedo cambiar sino el Señor. Entonces eso yo creo que es creer, ¿no? En tu Dios. Va mucho más allá, es más profundo todavía. Pero sí, como mujeres, pues como somos muy volubles, sí, a veces sí nos exaltamos, pero tenemos que ir a Dios en ese momento y clamar, porque sí, no es fácil para nosotros las mujeres y los hombres son totalmente diferentes a nosotros. Ujú. Pero sí, yo creo que cuando tú crees en Dios, nosotros podemos descansar en Él, ¿no? Entonces nosotros somos ayuda idónea y tenemos que ser sumisas y esperar a que lo que Él decida hacer, pues es porque el Señor lo permitió, sea bueno, haya salido bien o haya salido mal. Pero sí nos cuesta. Ok, ahora, es cierto, ambos aspectos es cierto, como dice hermana, el hecho de esperar y buscar a Dios. Pero el punto, por ejemplo, en cuanto a ayuda idónea, a ver, veamos algo. La ayuda idónea, como dijo la hermana, no solo es para su liderazgo, porque podemos tener un liderazgo perverso, ¿cierto? Y es un liderazgo que va a la ruina y es un liderazgo. Y sería un error que la esposa apoyara un liderazgo que va a la ruina en ese sentido. A lo que voy es esto, que es para cumplir el plan de Dios. Es decir, el plan de Dios está descrito en su palabra como su reino, como todo lo que debe ser y cómo debe funcionar. Entonces, ¿hasta qué grado yo no debo hacer el trabajo que Dios solo puede hacer y sí debo ser ayuda idónea? Lo que hay que entender, hermanos, es que la frustración viene cuando el trabajo de cambiar a mi esposo es cambiarlo a lo que yo creo que es lo correcto, a lo que yo pienso me gustaría que sea. Entonces, cuando eso está pasando, no es el plan de Dios, sino mi plan, en primer lugar. Ahora, cuando veo cuál es el carácter que debe tener, por ejemplo, mi esposo o mi esposa, ahí puedo ver cuál es el plan de Dios para la vida de un creyente. Y usted, hermana, y el esposo a la esposa y la esposa al esposo, en ese sentido, nos damos cuenta que somos los medios de la gracia de Dios para ayudarle a ver con amor lo que no está bien delante de Dios, delante del Señor. Cuando nosotros podemos darnos cuenta, cuando las esposas se dan cuenta que su esposo está en un pecado, por ejemplo, la esposa más que nadie es la que le debe amar al grado de poderle exhortar amorosamente y decir, este pecado que estás haciendo está mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú debes ser ayuda idónea para que se cumpla el plan de Dios en la vida de esa persona. Yo creo que lo que es más difícil diferenciar a veces es qué es aquello que va en contra del Señor y qué es aquello que realmente es lo que Dios quiere de mi esposo o de mi esposa, ¿no? Ahora, es cierto, al final, ¿cómo nos dice la Escritura? ¿Cómo es que debemos exhortar a las personas?
Dice amorosamente, con paciencia, con misericordia. Y luego dice, considerándote a ti mismo, un aspecto que nos conduce a la humildad. Considérate a ti mismo porque tú también sabes que requeriste gracia inmerecida para recibir o recibes aquello que no mereces. Entonces, en lugar de una crítica, se convierte en una exhortación de amor para ayudarle a entender. Saben, hermanos, creo que quizá me quedo muy corto en mis palabras, pero la hermana debe estar comprometida principalmente con el reino de Dios antes que el reino de su esposo. Porque si el liderazgo de su esposo, como dije, es equivocado, ella tiene que ayudarle a ver lo que Dios dice. Y cuando eso hace, como dice la hermana Mari, debe depender en el Señor. Y si el esposo no quiere cambiar, tienes que orar al Señor para que el Señor haga la obra en su vida. Pero somos las personas indicadas para hacerle ver las cosas. ¿Sabes una cosa, hermanos? Es llamativo. ¿Cuántos pecados las esposas se han dado cuenta de sus esposos, por ejemplo? Y que los han callado. Que en lugar de exhortarle y decirle eso está mal delante de Dios, y el esposo dice, yo así voy a seguir. ¿Cuál reino, cuál plan tiene que persistir? El de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Bien, mira, si tu hermano peca y no se arrepiente, toma a 2 o 3 y en boca de ellos vuélvele a exhortar. ¿Por qué va a hacer eso la esposa? Un esposo que está en pecado y viceversa, ¿no? Un esposo que está en pecado va a decir, no, tú me vas a poner en vergüenza y tú quieres destruirme. Pero si es una esposa piadosa, ella entiende que lo que está buscando es el plan y el reino de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que cuando hacemos eso, entonces al exponer el pecado a la luz, Dios va a obrar en ello porque amo a mi esposo y no quiero verle así. Pero ¿cuántas esposas callan y mantienen una vida pecaminosa de su marido? ¿Por qué? No estás amando lo suficiente a Dios y no vas a amar de esa manera correctamente a tu esposo o a tu esposa. Yo les decía que muchos matrimonios han hecho pactos. Pactos de tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y nadie más se entere. Y nada más ahí la vamos llevando. Pero el pacto que se debe hacer entre un matrimonio que ama a Dios es que sea Él el que reine. Y que entonces mi esposa pueda exponer mi pecado a la luz de las Escrituras para ayudarme. Esa es una bendición. Lamentablemente, por cierto, lo del retiro de varones, vamos a tratar eso en algunos de los temas. Lamentablemente, la vida del matrimonio se va erosionando, la vida espiritual se va erosionando, y luego vemos pero tantos pecados que había y rompieron su matrimonio y se divorciaron y muchas cosas como estas, pero no se hizo nada por el reino de Dios dentro del matrimonio. Entonces sí, hermana Cristi, ¿a qué grado yo no debo cambiarlo o buscar cambiarlo y frustrarme? Bueno, primera que nada, no cambiarlo a lo que yo pienso que es correcto. Segundo, hacer lo que debo hacer según la Escritura. Y orar al Señor para que Él toque su corazón y Él lo pueda redarguir de pecado. ¿Sí, Aide? A veces cometemos el error de querernos educar. Yo creo que ahí está eso. Eso ayuda idónea. Pero queremos educar como si es la diferencia, es lo que Dios quiere y Así es. Sí, educarlo, no lo dice por lo sé, sabemos. No. Sí, lo dice por el hermano Jorge. No, educarlo, es cierto, pero ¿qué es educarlo? Fíjate que hay una cosa ahí. Educarlo a mi concepto de lo que yo creo que debe ser. Lo que yo vi, cómo se comportó mi familia, y eso de alguna manera es echar por la borda que Dios obró en esa persona para formar la persona que es, bajo las circunstancias en que la formó. Entonces, sobre todo es quererlo hacer a mi manera. Ese es el problema principal. Quererlo hacer a mi manera y no a la manera de Dios. Leo algo aquí. Hay muchos esposos y esposas exhaustos, frustrados, desmotivados porque están tratando de hacer el trabajo de Dios. No toma mucho tiempo en un matrimonio para confrontar la realidad de que te casaste con una persona menos que perfecta
No hace falta mucho para darse cuenta de que esa persona necesita cambio y crecimiento. Lo importante es qué haces cuando te das cuenta de eso. Todos necesitamos, hermanos, cambiar, porque estamos en esta tierra. Recuerda, de este lado de la gloria, todos necesitamos ser transformados. Pero el punto es, ¿qué haces con eso? Sigue diciendo, 2:77, la parte final. Hay esposos y esposas que se asignan el trabajo de Dios de cambiar a su cónyuge en la persona que él o ella debería ser. Por supuesto, no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero lo hacen de todas maneras. ¿Se imaginan que por el tono y el volumen de sus voces, el poder de sus argumentos, usando la culpabilidad, amenazando con lo que pueda suceder o con cualquier otra estrategia humana, serán capaces de cambiar a la persona con la que se casaron? Pero sucede lo contrario. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de cambiar a nuestro cónyuge. Y cuando tratamos de hacerlo, nuestra tendencia es juzgar, criticar y condenar. Tendemos a enfocarnos en lo negativo en lugar de lo positivo. Nos volvemos más hábiles para descubrir los errores que para reconocer lo bueno. Y a medida que hacemos esto, nos frustramos y desanimamos más. Y nuestro esposo o esposa siente que le faltamos al respeto y que no le amamos. El resultado es que los cambios que suceden son más negativos que positivos. ¿Cuál es la mejor manera entonces de entender que el que tiene que hacer la obra, el cambio, es Dios? Leo página 279 lo siguiente: la mejor defensa contra esto es mantener a Dios delante de ti en todo tiempo. Es cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de Dios que vemos también con precisión cuán necesitados somos y buscamos maneras de darle a nuestro esposo o esposa la misma gracia que tan desesperadamente necesitamos. La gente que mejor ama es la que aprecia más profundamente la manera en que ha sido amada. La gente que perdona con más disposición y fidelidad es la que sabe que todos los días está desesperadamente necesitada de perdón. Los más pacientes son aquellos que reconocen que cada día son bendecidos en la paciencia y la bondad de Dios. Cuando por su gracia adoras activamente, es difícil que no le des gracia a tu esposo o esposa. Una conciencia clara de tu necesidad no te motiva a responder con gracia a las necesidades, debilidades y fallas de tu esposo o esposa. Hermanos, qué importante es entender que necesitamos reconocer que la gracia de Dios es necesaria para nuestra vida y por lo tanto también en la vida de nuestra pareja. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia es lo que hace que las cosas sean posibles. La gracia, hermanos, está definida en la palabra como todo el favor de Dios para alguien que no lo merece. Todo el poder de Dios a favor de un pecador para su bendición y transformación. Es la gracia lo que puede transformar a tu esposo, es la gracia lo que puede transformar a tu esposa, pero sobre todo es la gracia lo que te transforma a ti. Y si yo me doy cuenta que necesito la gracia desesperadamente, voy a aprender a dar y impartir gracia a quien el Señor ha puesto a mi lado. El autor, al estar concluyendo, nos está haciendo entender, hermanos, lo que dijo al principio del libro. ¿Estás adorando a Dios? ¿Es su plan el que buscas realmente? ¿O estás tú haciendo el trabajo que solo Dios puede hacer por medio de su gracia poderosa? Vamos a detenernos ahí, hermanos. La próxima semana, la próxima clase de matrimonios, vamos a hablar del trabajo que se tiene que hacer, del trabajo que debemos hacer. Y solo quiero concluir con esto para cerrar página 281, perdón por hacerle cerrar el libro. Pero termino con esto, 281 al final. Adorar a Dios como creador en tu matrimonio significa que cuando miras a tu esposo o esposa, cuando consideras su personalidad y dones, y cuando piensas cuán diferente es su constitución comparada con la tuya, vas a celebrar la gloria de Dios como creador, expresada en la forma en que Él diseñó a tu cónyuge.
Esto debería hacerte celebrar a tu cónyuge y la manera en que tu perspectiva ha sido expandida y tu vida ha sido enriquecida por el matrimonio. Adorar a Dios también te protegerá de intentar clonar a tu cónyuge a tu semejanza. Lo decía ahorita Aide, te va a ayudar a evitar quererlo hacer lo que tú piensas que debe ser. Hermanas, la próxima semana, hermanos, vamos a ver el trabajo que se tiene que hacer, la manera en que el autor dice esto es lo que tienes que hacer, según lo que la Escritura enseña. Pero por ahora, hermanos, quiero motivarles a algo en estos 15 días, si Dios nos da vida. Que cada día el examen sea, ¿a quién estoy adorando en este día? ¿Qué plan estoy buscando que se cumpla? ¿Sabes? Eso nos va a ayudar de una manera muy práctica. Aquellas cosas que criticas a tu esposo o esposa, que no te gustan y te hacen enojar de ella o de él, primero las vas a analizar para darte cuenta si eso realmente es algo que es una característica de cómo Dios formó a tu esposo o a tu esposa y entonces glorifiques a Dios por la diferencia que tienes, o te va a llevar a dar cuenta también si lo que está haciendo es un pecado que Dios desagrada y lo cual tú tienes que hacerle ver con amor, con respeto. Pero el que sea Dios el que está reinando nos ayuda a tener una perspectiva correcta de saber cómo amar al que está a nuestro lado. Recuerda algo, solo la gracia es la que nos puede transformar. Necesitamos que la gracia de Dios esté en mi vida y la compartamos con nuestro esposo o nuestra esposa. ¿De acuerdo? Si nos sentimos frustrados, estamos en un buen punto, dice el autor. Porque es ahí donde vas a clamar a Dios por gracia. Te necesito. Transfórmanos. Transfórmame. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que lean el próximo capítulo, el capítulo final antes de la próxima clase, por favor. Vamos a orar. Señor, tú conoces, Padre, nuestras necesidades más profundas. Tú sabes, Señor, las áreas y también muchas veces nuestro esposo o esposa saben, Señor, las áreas de mayor debilidad de nuestras vidas. Reconocemos y entendemos, Señor, que no somos lo que debemos ser. Y también sabemos que nunca seremos lo que debemos ser hasta que tú nos transformes por completo un día. Y esto implica algo, mi Dios, algo que nos puede frustrar. Y es que el trabajo debe ser diario, que la adoración debe ser diaria, que la transformación es necesario que sea cada día. Pero nosotros no podemos por nosotros mismos. Te rogamos de tu gracia. Te rogamos, Señor, que podamos entender de manera práctica qué hay que hacer. Pero te rogamos que nos des, Padre, la capacidad de llevarlo a cabo. Señor, somos frágiles. Somos débiles. Necesitamos de ti, Señor. Pero yo te ruego, Padre, que haya un compromiso en cada uno de querer trabajar, porque nuestro matrimonio cada vez sea mejor, un matrimonio que te glorifique. Ayúdanos a luchar contra la pereza, contra la frustración. Ayúdanos a luchar, Señor, contra nuestra propia humanidad que quiere y es egoísta y quiere hacer su voluntad. Y permítenos buscar tu reino, mi Dios, en nuestros matrimonios. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias, Padre, porque no te equivocas. Y gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en ella. Y te ruego que sigas obrando en ella para tu gloria. Ayúdame a ser el esposo que ella necesita. Ayúdame a ser, Señor, el esposo que haga que ella se acerque más a ti y no lo contrario. Dame de tu gracia, mi Dios. Danos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.